Gracias, presidente. Está resurgiendo la dictadura perfecta, como definió Vargas Llosa al sistema político mexicano, la de un presidencialismo sin fisuras que maneja a su antojo al Congreso, anulando en todo momento el equilibrio de poderes. La minuta de reforma financiera, que modifica 34 ordenamientos y crea la Ley de Agrupaciones Financieras. La minuta llegó al Senado y en una sola sesión se votó sin el análisis de sus implicaciones y se aprobará hoy sin modificarle una coma. En el PRD hemos propuesto en varias iniciativas y en varias legislaturas cambios de fondo al sistema financiero para que deje de ser solo un gigantesco negocio para sus propietarios y tenga como objetivo principal el otorgamiento de créditos para el desarrollo del país. Hemos propuesto medidas para propiciar la formación de bancos mexicanos, para crear una banca regional y especializada por sectores, para regular las operaciones de la banca extranjera y sus matrices, para evitar la concentración crediticia. Hemos propuesto iniciativas para abaratar los costos de los créditos, para que las tasas de interés que se pagan a los ahorradores sean positivas y no por debajo de la inflación como son ahora, para que las tasas que se cobran a los acreditados no sean usureras, para que se acabe con el abuso de los banqueros en los contratos amañados, para garantizar los derechos de los deudores. Hemos presentado iniciativas para incrementar la competencia y poner fin al oligopolio financiero, para que los recursos de los ahorradores se destinen a la producción y no a la especulación, para que la banca de desarrollo cumpla con el objetivo de otorgar créditos para el campo, las micro, pequeñas y medianas empresas y a múltiples sectores y personas que no son sujetos de crédito por la banca privada, para que la banca de desarrollo sea el impulso de la banca social, las microfinanciadoras y las agrupaciones no bancarias. En breves palabras, para que el sistema financiero mexicano solucione el grave problema de estancamiento económico que padece México por falta de inversión productiva. El modelo de globalización del capital que comandan los mercados financieros desregulados y altamente especulativos no tiene como prioridad la expansión de la economía real. La recuperación de la producción está relegada a un segundo plano. La economía se encuentra estancada en el umbral de una recesión por razones estructurales y porque no hay inversión pública y tampoco hay crédito suficiente destinado a detonar el crecimiento. Entre otras razones, porque es extranjera y no les interesa a los extranjeros el futuro de nuestro país, sino el destino de sus países de origen. Desde 1999 ha venido aumentando el capital extranjero en la banca, llegando hoy al 74% de extranjerización. La mayor inversión extranjera no fue para abrir nuevos bancos, sino para comprar y fusionar bancos nacionales, lo cual concentró el crédito en tan solo 5 grandes bancos. El crédito que estos bancos aportan al impulso del crecimiento económico es muy limitado, de tan solo 7.7% del PIB, cuando en la mayoría de los países el crédito productivo rebasa el 50%. La reforma financiera no hay ninguna obligatoriedad para canalizar crédito a la producción. Continuará la especulación, dado que no se ponen límites a las operaciones con valores. Lo que hay son meras facultades discrecionales y temporales. La portabilidad de los créditos y la ejecución rápida de garantías son los grandes incentivos para el otorgamiento de créditos a la producción, pero son medidas absolutamente insuficientes. En la reforma financiera que presenta Enrique Peña Nieto, no solo no se ve interés por impulsar la mexicanización de la banca o al menos limitar a la banca extranjera, todo lo contrario, promueve la extranjerización ilimitada de todo el sistema financiero, lo que implica que las utilidades salgan a los países donde se asientan las matrices, es decir, que el ahorro de las y los mexicanos y de las empresas mexicanas financie a los países extranjeros. La extranjerización se daría a través de la compra de acciones directamente de los gobiernos o mediante bancos de desarrollo o fideicomisos.
Se hace caso omiso de los bancos extranjeros que en México extraen rentas oligopólicas y otorgan poco crédito, y además está concentrado en las grandes empresas. La reforma financiera del gobierno tiene una visión financista estrecha y de beneficio para las élites económicas. Olvida el grado de inclusión de la sociedad en los servicios financieros. Aborda sin atacar la concentración del mercado en los negocios financieros, que solo presta a los grandes corporativos sin que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas. Las exponenciales ganancias del sistema financiero provienen de la expoliación a los ahorradores y a los clientes con patrimonios pequeños, que son quienes subsidian a los grandes corporativos y clientes con patrimonios elevados. Se aprecia un afán para propiciar la expansión imprudente de negocios mediante la desregulación y la discrecionalidad, que arrojan inmensas ganancias para la élite financiera, pero incurre en riesgo sistémico y en la socialización de las pérdidas. Se revive el marco normativo para preparar nuevos rescates de las instituciones financieras, bancos, casas de bolsa y grandes empresas con recursos públicos. La desregulación insta al desorden crediticio y propicia el riesgo sistémico. Los rescates bancarios, como lo fue el Fobaproa, minaron drásticamente el presupuesto, redujo el bienestar de la sociedad, y la deuda de unos cuantos la sigue pagando el pueblo de México. La reforma financiera propuesta por el gobierno favorece la política de revivir los rescates bancarios y la de elevar las obligaciones garantizadas para que el IPAB, mediante un banco puente, prepare un nuevo asalto a las finanzas públicas del país como una vía para concentrar aún más la riqueza. No hay una propuesta en la reforma financiera para que los funcionarios públicos encargados de la regulación financiera y la aplicación de las normas prudenciales asuman las consecuencias de ser negligentes o deficientes en su responsabilidad de vigilar, supervisar y regular a los intermediarios financieros y garantizar la estabilidad y la integridad del sistema de pagos. Se cancelan las funciones de auditoría, evaluación y fiscalización de la actuación de los servidores públicos para que queden en la impunidad y no puedan ser reconvenidos por sus actos, al tiempo que se admite la inmunidad para los servidores públicos. Se pretende que sus salarios se definan con base en las condiciones de mercado financiero, lo cual tendría un alto impacto en las finanzas públicas, ya que se elevarían los salarios solo de los altos mandos de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, faltando así a los principios de transparencia y austeridad republicana. La reforma financiera no propone nada para reducir o evitar conflictos de interés en los que incurren supervisores y reguladores. No hay prohibición para prácticas o acciones serviciales a los banqueros a cambio de que obtengan beneficios presentes o futuros. Los créditos cruzados, créditos relacionados, han implicado crisis bancarias derivadas de delitos financieros muy graves, y no se pone un estricto control a los reguladores y supervisores ni una regulación firme en esta materia. Se criminaliza a los deudores. Se propone fortalecer de manera sustantiva la protección de los acreedores bancarios y tenedores de bancos en los concursos mercantiles. Los bancos se verían favorecidos con la ejecución rápida de garantías, poniendo en total desventaja al deudor. Se acude incluso a la retención de sus bienes y de arraigar a la persona sin mediar un juicio, tan solo con la orden de un banquero, ya no de un juez. Se sanciona severamente al deudor, pero no hay sanciones a los accionistas y directivos bancarios que causan riesgo sistémico o que eventualmente causen las crisis financieras. Para el público, severidad extrema, inquisitoria, pero impunidad para la élite financiera.
La banca de desarrollo no ha servido para impulsar el desarrollo nacional mediante el otorgamiento de créditos a la pequeña y mediana empresa, ni al campo, ni al resto de las actividades que hoy no son del interés de la banca privada. Durante los últimos 30 años, la banca de desarrollo ha servido para pagar la deuda pública. En 2011 se otorgó 1.8% de créditos y bajó a 1.1% en 2013. Este colapso crediticio de la banca de desarrollo se derivó del modelo promercado que adoptó la banca de desarrollo, es decir, se orientó al negocio financiero, no al crediticio, desviada de su función social, sin enfocarse a sectores productivos ni sociales. Se limitó a actividades crediticias secundarias y a beneficiar a los amigos del presidente. En los últimos años, la banca de desarrollo se ha especializado en fondear proyectos para las grandes empresas privadas, no de las pymes, cuál es su función. Por ejemplo, el proyecto eólico Piedra Larga en Unión Hidalgo, Oaxaca, que mandó a hacer el grupo Bimbo de Lorenzo Servitje en sociedad con Desarrollos Eólicos Mexicanos, Demex, filial de Renovalia Energy de España. Demex y Bimbo aportaron el 30% del capital, mientras que el resto del financiamiento lo puso la banca de desarrollo a través del Fonadín, Nafin y Bancomext, así como a las filiales de México de empresas españolas como la Caixa y Santander, además del banco portugués Espíritu Santo, que fue financiado a través de la banca de desarrollo. Para los amigos del presidente, para las grandes empresas y para los extranjeros, sí hay créditos blandos de la banca de desarrollo, pero para el desarrollo del país no los hay. En la reforma financiera presentada por Enrique Peña Nieto se eliminan las restricciones que han permitido la sustentabilidad de los intermediarios financieros, se relajan las reglas de control, se flexibiliza el marco normativo para dejar a expensas de los grandes intereses privados que aprovecharán la captación en su beneficio, mientras que el gobierno asume los riesgos para convertirlos en deuda pública y sean pagados por los contribuyentes. Las medidas neoliberales han fracasado las últimas 3 décadas. La visión de esta reforma financiera es un remedio de las leyes de Estados Unidos que provocaron la crisis financiera de 2007 en ese país. Nuestro voto será en contra en lo general y en lo particular de los artículos que hemos reservado por considerarlos inconvenientes para nuestro país. Votaremos a favor de los temas que consideramos positivos y convenientes, de los que podríamos señalar la portabilidad de los créditos, prohibir las ventas atadas, fortalecer las facultades de la Conducef, el reforzamiento a la infraestructura de la venta de créditos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se incrementa la capitalización de los intermediarios mediante la construcción de un banco de reservas de utilidades, se impulsa el papel de los certificados de depósito, se refuerza la infraestructura de los almacenes de depósito, se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional Bancaria para evaluar el desempeño de las instituciones de crédito, se agiliza el proceso de resolución bancaria, se establecen medidas prudenciales, se pone mayor vigilancia a la transparencia de activos de alto riesgo, se vigilan las operaciones con partes relacionadas, se establecen suplementos de capital y muchas otras cuestiones que redundan en una reforma positiva. Sin embargo, en lo que he mencionado, en los temas que mencioné anteriormente, son la estructura, el tronco, el eje central de la reforma financiera, y por eso es totalmente inconveniente para nuestro país. Es cuanto.